Su programa Chequina, y pues es un gusto estar aquí con ustedes. Nos tocó un poco de lluvia en la tardecita, refrescó un poco, pero pues muy contentos. Ahorita en estos momentos los estamos saludando desde la Casa del Campesino en el barrio antiguo, desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo. Y bueno, aquí tengo a dos invitados muy especiales, que es el pastor Carlos Arámbula. Muchísimas gracias, pastor, por acompañarnos. Buenas tardes a todos, gracias por estarnos sintonizando aquí en Regio Vivo TV, aquí en su programa Chequina. Y bueno, aquí estamos también con la pastora Albanelli de Arámbula. Muchísimas gracias, pastora, por acompañarnos. Gracias, Andy. Muy buenas tardes por la oportunidad de estar en tu espacio. Y bueno, el tema del día de hoy es desarrollando la fe. Vamos a una pausa y ahorita regresamos. Aquí en su programa Chequina con el tema Desarrollando la Fe. Y si gustan comunicarse con nosotros al 8340-8650, con mucho gusto estamos para atenderlos. Y bueno, este tema es tan interesante, pastor y pastora, porque muchas veces estamos nosotros, decimos sí, creemos en la fe y tenemos toda la actitud y yo voy a poder y a mí nada me derrumba. Y de repente viene cualquier problemita y se nos cae la fe. Entonces empezamos con las dudas de que si Dios va a obrar en nosotros o no. Y es importante remarcar ahorita en estos momentos y en estos tiempos, ¿verdad? Que es tiempos difíciles, hacer mucho hincapié en las personas sobre la fe. ¿Qué nos puede decir, pastor? Bueno, mira, la Biblia menciona y define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ahorita, más que hablar de fe, es centrarnos en qué tenemos que hacer nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, los que vamos a una iglesia, los que estamos empezando en el Evangelio, estamos leyendo la Biblia, empezamos a orar, porque yo te decía antes de comenzar el programa que Dios a cada uno nos da una medida de fe. Mira, dice Romanos 1:17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. A mí me llama mucho la atención la porción de este versículo de Romanos 1:17 que dice, se revela por fe y para fe. Aquí está hablando que nosotros caminamos en una medida inicial de fe y posteriormente estamos caminando en otra medida diferente de fe. Y hay que entender lo que dice Romanos 12:3, que Dios le da a cada persona una medida de fe, y de acuerdo a 1 Tesalonicenses 3:10, esta fe debe ir creciendo o debe ir completándose. Entonces entendemos esto, que Dios nos da una medida inicial de fe por la cual hemos creído que Jesús es el Señor y Salvador y lo hemos confesado. Y ahora es nuestra responsabilidad, no la de Dios, es nuestra responsabilidad crecer en nuestra fe para ver cosas mayores del Señor Jesucristo en nuestra vida. Entonces, ¿cómo te puedo decir? Estaba leyendo una porción en 2 Corintios 10:15, 2 Corintios 10:15, y aquí yo entiendo, como te dije, Sandra, que es nuestra responsabilidad hacer crecer nuestra fe. Así es, sobre todo es importante que nosotros, bueno, cuando comenzamos, que somos nuevas criaturas, que aceptamos a Cristo en nuestras vidas, bueno, vamos a muchas veces por desconocimiento, poco a poco nos van hablando más de las escrituras, nos vamos adentrando y empieza a aumentar nuestra fe, que es lo más importante. Y según como caminemos, ya vamos dando ese paso, pero lo principal es dar ese paso de fe, de creer de que Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida y que realmente se puede lograr muchas cosas
tomados de la mano de Dios. ¿Qué nos puede decir, pastora? Pues mira, Sandy, en la medida de tu fe está la bendición. Todo depende de qué tanto le estamos creyendo a Dios. Yo les digo a las mujeres, les digo, si tú quieres trascender, ir más allá de donde tú estés, debes de ser una mujer determinada, decidida, a no conformarte con lo que ya ves, a seguir preparándote en la palabra, a poner en práctica tus dones, fijarse objetivos claros, pero sobre todo ejercitar la fe. Si tú no pones en práctica tu fe, si tú no te pones a la relación con Dios, que es lo primordial para desarrollarla, no puedes pasar el nivel. O sea, tienes que poner en claro todos los días, la continua relación con el Señor. Y sobre todo como mujeres, es un papel que muy importante que desarrollamos nosotras como mujeres, porque en este caso, por decir, usted tiene que alentar también al pastor de decir, vamos, sí se puede lograr hacer más cosas para el reino de Dios, vamos a poder hacer esto, vamos a hacer un congreso, vamos a tratar de atraer más personas para que conozcan la palabra de Dios. Y entonces empezamos a caminar por fe, pero las mujeres son una parte muy importante en la vida. Mira Sandra, retomando un poco lo que estaba hablando al principio, acerca de que a Dios, a cada uno nos da una medida de fe, y es nuestra responsabilidad crecer en nuestra fe. Mi esposa dijo algo nosotros recibimos de acuerdo a la medida de fe. Si usted quiere recibir una mayor bendición de Dios, usted tiene que crecer en su fe. Este es un principio bíblico. Usted recibe de parte de Dios de acuerdo al nivel de fe. Usted le alcanza o usted llega hasta donde su fe le alcance o llegue. Amén. Si quiere usted más abundancia de Dios, usted tiene que abundar más en su medida de fe. Y cuando yo leía Romanos 14:1 y lo comparaba con Romanos 15:1, Romanos 14:1 nos habla que existe una débil fe, y Romanos 15:1 habla de una fuerte fe. Entonces hay personas que van empezando, que su fe es débil, y hay personas que están maduras en el Evangelio, que tienen un mayor conocimiento de la palabra, y por eso su fe es más fuerte, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, conforme yo crezca en el conocimiento de la palabra, puede también llegar a crecer la medida de mi fe, y al crecer la medida de mi fe, puede no nada más crezco o maduro espiritualmente, sino también aumenta lo que yo puedo recibir o hacer para el Señor. Entonces, cuando hablamos de una débil fe, en otras versiones se utiliza la palabra una fe poco formada, otras versiones hablan de una fe enferma, y en realidad cuando dice una fe poco formada es que la debilidad de la fe viene por su poca formación en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Como le dije, Romanos 10:7 nos dice que nuestra fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, de acuerdo a la Escritura, esta fe crece a causa del conocimiento de la palabra de Dios, como lo especifica 2 de Pedro 1:5. Por eso es tan importante nosotros que leamos la Biblia, las Escrituras, para escudriñar realmente, porque entre más leamos y más nos adentremos en ella, pues realmente, como comenta el pastor, aumenta más nuestra fe, nuestra capacidad, y al aumentar la fe, pues realmente empezamos a ese movimiento espiritual, en el cual empezamos a ver muchas cosas que hace Dios en nuestra vida, y entonces vemos ya a nivel espiritual, entonces ya vemos y queremos más y vamos por más, pero es importante que nosotros demos ese paso de fe. ¿Qué nos podría decir, pastora? Pues eso, Sandy, como lo que tú decías, que debemos de ir por más, no conformarnos con lo que ya sabemos, escudriñar, prepararnos, leer, enriquecernos con los libros, con la palabra de Dios,
el discipularnos, es muy importante eso, el discipularnos, el Meditar preparar, en la palabra. meditar en la palabra, el estar sujetos a nuestras autoridades, en caminar en obediencia. Cuando tú desarrollas todo eso, se conjunta y créemelo, tu desarrollo espiritual se va a ver mucho, mucho más mejorado. Y ahorita lo que había comentado, es muy importante pues que vayamos aumentando nuestra fe para pasar al otro nivel espiritual, ¿verdad? Para poder dar ese paso más allá de la fe, para poder entonces ver más cosas que Dios tiene para nuestra vida y arrebatar las bendiciones de Dios. Así es, mira, cuando hablamos de la fe, hay un problema en muchos cristianos. Hay cristianos o creyentes o hijos de Dios o pueblo de Dios que en algún momento de su vida recibieron a Cristo, y al recibir a Cristo pues lo recibieron en su primera medida de fe. El problema es de que al pasar los años estos cristianos aún se quedaron estancados en esa primera medida de fe. Entonces yo quisiera explicar ahorita, si me lo permiten, varios factores por los cuales un cristiano no puede hacer crecer su fe más allá, como dije, de su primer medida de fe o fe inicial con la que vino a la salvación. Ya vino a la salvación a través de esa medida de fe o ese nivel de fe, creyó en Jesús, vino a la salvación, pero el problema es que se quedaron estancados. Hay muchos cristianos que no crecen porque se quedaron en su primer medida de fe, y ahorita queremos explicar eso dar 5 razones al respecto. Qué importante, porque tiene mucha razón. Hay personas que tienen 10, 20 años de estar como cristianos en la vida cristiana, y realmente todavía hay muchas dudas que tienen. En la mañana algo que decía usted en el culto, ¿verdad? Era de que realmente el que diga la persona, pues ya te sanó Dios, no, pues ahorita mañana, o todavía no llega, o sea, es creerlo en ese momento. Así es importante. Sí, porque Jesús, cuando habla de señales y milagros, Él habla de una fe que debe de operar en el ahora. Jesús decía: sé sano, sé libre, sé salvo. Y a veces, muchas veces nosotros le ponemos por sí, nuestra fe es chiquita, y le ponemos un tope a la fe, porque me ha tocado orar por personas y le digo: hermana, ya sanó. Y dice: ay, pastor, ojalá Dios quiera, o pues ahorita me siento bien, ahorita me siento bien. O sea, están diciendo que en este momento se sienten bien, pero están abriendo la puerta a que el día de mañana regrese el dolor y regrese la enfermedad, o pues quizás a lo mejor Dios no quiere, no es mi tiempo, no estoy bien con Dios, no me siento digna. O sea, le ponemos muchas trabas a nuestra fe, amén, cuando la fe es en la hora. Entonces, como yo dije en la mañana, Dios no es el único que llama las cosas que no son como si fueran. Nosotros podemos ejercer esa misma fe llamando las cosas que no son como si fueran. Entonces, si una persona está enferma, esta persona debe mirarse con ojos de fe y debe mirar la promesa, la sanidad ya establecida, amén. Aunque aún esté ahí la enfermedad, yo tengo que ver a través de los ojos de fe una sanidad y declarar la palabra cumplida. Por la llaga de Cristo yo soy sano. O sea, yo soy sano. Ahorita en el ahora yo estoy declarando mi sanidad para que opere un milagro sobre mi vida. A mí me sentí tan bonito ahorita hablando de la fe, que hace como 3 semanas, un mes, yo andaba un poco más mala de mis ojos, y llegué a la predicación, y entonces empieza usted a orar por sanidad por otras personas. Y bueno, yo comenzaba mucho tipo como conjuntivitis, mucha comezón en el área del ojo y mucho ardor. Y entonces el pastor hablaba de sanidad, pues de la columna, de otras partes del cuerpo, pero yo dije: en tu nombre, Señor, o sea, yo tomo la palabra que está diciendo el pastor, pero yo lo empleo en mis ojos. Y fue algo tan maravilloso, porque yo
yo vi que Dios me sanó, pero Amén. es mucho, o sea, depende mucho de que nosotros tengamos la fe. Así es. Así es. Sandy, fíjate, quiero agregar un punto. Dios usa las circunstancias difíciles para ver cómo está nuestra fe. Ahí es cuando somos Probarnos probados. la fe. Ahí es cuando yo le digo a la gente, ¿de qué tamaño es el Goliat que estás enfrentando? ¿Cómo estás viendo el paradigma, la circunstancia? Tenemos el ejemplo de Felipe y de Andrés. Uno de ellos veía en lo natural, veía que no iba a completar con los denarios, no iba a ser suficiente, pero el otro estaba viendo en lo sobrenatural. Sus ojos estaban puestos en la fe, en que Dios se iba a glorificar, el gran maestro Jesús. Entonces uno de ellos no escatimó en su fe, uno de ellos vio más allá y fue a causa de la fe que Dios pudo obrar en ese milagro de multiplicación. Así es, y sobre todo, pues, como comentaba ahorita usted, ¿verdad? O sea, tenemos que derribar esos gigantes, esas debilidades, esos miedos, esos temores que tenemos nosotros, que no lo creamos nosotros mismos. Muchas veces no es Satanás, no es nadie, es más que todo la inseguridad de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, hay que dar ese paso de fe para poder nosotros. Estaba interesada en lo que mencionó de los 5 puntos. Bueno, vamos a mencionar cuáles son pues, las 5 razones por las cuales no crecemos en la fe. Esto es parte de una enseñanza que vimos en la iglesia hace unas semanas, hace unos meses, pero pues yo me imagino que muchas personas en la iglesia pues están más ocupadas en otras cosas, ¿verdad? En cualquier iglesia, que no pueden estar recordando punto por punto lo que se enseña, pero de alguna manera pues tratamos de dar unas herramientas a las personas para su crecimiento y sanidad personal. Entonces, ¿cuáles serían estos factores por los cuales un cristiano no puede hacer crecer su fe más allá de su primer medida o fe inicial cuando recibió a Jesucristo como el Señor y Salvador? La primera razón que yo encuentro es cuando estos cristianos están más acostumbrados a percibir las cosas con los ojos físicos. La Biblia dice en 2 Corintios 5:7, dice, porque por fe andamos y no por vista. Y muchas veces nuestra fe no puede crecer debido a que ponemos más nuestros ojos en las circunstancias, en las adversidades, en las cosas difíciles, y entre más pongamos los ojos en las dificultades, menos vamos a poder confiar. Amén. Menos vamos a poder confiar. Y un ejemplo que me viene a la mente es Abraham en Romanos capítulo 4, que dice que la fe de Abraham no se debilitó porque él no consideró su cuerpo, que ya estaba envejecido con más de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara a causa de su vejez. Él él pudo ver que ella tenía 100 años y que a esa edad era imposible concebir un hijo, que su esposa Sara pues era estéril a causa de la vejez. Entonces él no miró las circunstancias, sino que le creyó a Dios cuando le dijo que ya iba a tener un hijo. Él le creyó a Dios y dice que su fe aún se fortaleció más, amén, porque él no consideró su cuerpo, o sea, él no puso su mente, su corazón y sus ojos en ver las circunstancias, sino él miró las promesas de Dios. Y muchas veces nosotros no crecemos porque le ponemos más atención a las dificultades y a los problemas que estamos atravesando que poner nuestra vista en las promesas de Dios. La segunda razón es que no le prestamos atención, no le damos la atención y la importancia debida a la palabra de Dios cuando se nos predica, cuando se nos enseña. Ahí tenemos la Biblia empolvada, ahí tenemos los libros de estudio, no vamos a la escuela dominical, no vamos al discipulado, no vamos a la enseñanza, ni mucho menos, y ahí estamos en la iglesia cuando se está aplicando, dormidos. Y qué tremendo, cuando nosotros no le prestamos atención a la palabra de Dios, es imposible, porque hay que recordar que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, Hebreos, capítulo 2, versículo 1, en la Nueva Traducción Viviente dice, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Entonces, como dice Santiago 1, 22, 25,
hay muchos oidores, pero pocos son los hacedores. Y estos oidores, les dice la Biblia, oidores olvidadizos. Entonces, una persona que nada más se dedica a escuchar, pero no pone atención y mucho menos la pone en práctica, esa palabra va a tener la tendencia a olvidar rápidamente lo que se le enseñó, lo que se le predicó. Entonces, el no darle la importancia de vida a la palabra de Dios, amén, esto hace que nos desviemos de nuestra propia fe. Ahora, una tercera que yo encuentro es cuando la gente mantiene su corazón endurecido. ¿Qué significa tener dureza de corazón? Significa indiferencia a lo espiritual, apatía, ser insensibles, rechazar la palabra, desobedecer las escrituras, resistirse a que los corrijan en la palabra, o preocuparse más por las cosas materiales que espirituales. Entonces, cuando una persona es indiferente, apática o insensible, o rechaza el evangelio, se está cerrando en su corazón, y eso hace que por consiguiente su corazón se endurezca. Y por ejemplo en Mateo 8, 16, 18 dice la escritura que los discípulos no entendían a las enseñanzas de Jesús, no entendían cuando Jesús hacía milagros, como por ejemplo el milagro de la multiplicación. Dice, y discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? Entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Tenéis ojos, no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Jesús había hecho los milagros de la multiplicación, pero aún sus discípulos no podían entender el significado de los milagros, ni mucho menos se acordaban de que Jesús había hecho milagros. Para ellos era como si hubiera pasado algo sin importancia. ¿Por qué? Porque esa escritura, tenían su corazón endurecido. Y cuando tienen su corazón endurecido, las personas no tienen ojos ni oídos para lo espiritual, y por eso no pueden entender las cosas espirituales. Entonces, hay mucho cristiano que tiene su corazón endurecido por el orgullo, porque una de las razones que endurecen el corazón es la incredulidad. Otra de las razones es el orgullo. Otra de las razones es el pecado que no se confiesa. Otra de las razones, fíjate bien, es la falta de perdón, la amargura. Todo eso endurece el corazón. Y cuando nosotros endurecemos nuestro corazón es porque no queremos saber nada de Dios. No queremos que nos corrijan, no queremos que nos aconsejen, no queremos que nos enseñen, porque estamos más preocupados por las cosas materiales que lo espiritual, y nos volvemos insensibles a la presencia de Dios. Así es, ahorita que mencionaba el pastor, qué tan importante es que nosotros estemos enfocados a eso de que aunque nosotros estemos pasando por una situación difícil, a lo mejor no tienes nada que comer, abres tu refrigerador y lo ves vacío, tienes problemas con tu familia, tus hijos están rebeldes, pero tú tienes que empezar a declarar y mirar con fe de que tus hijos ya están sanos. Ellos ya, si estaban pasando por un periodo de alcoholismo, de drogadicción, yo voy a declarar que mi hijo ya dejó las drogas, que se entregó a Cristo Jesús, que empezamos a ver las cosas con fe, o que el refrigerador está lleno, o que si alguien, ya sea uno mismo o algún familiar, un ser querido está enfermo, con muerte terminal o alguna enfermedad, bueno, vamos a declarar que por las llagas de Jesús son sanados. Entonces empezar a declarar la palabra de Dios para poder nosotros dar ese paso de fe y creer. Y sobre todo, bueno, también el estar más adentrados en la Biblia, en las escrituras, en la palabra, pues más aumenta nuestra fe. ¿Por qué? Porque empieza el conocimiento, se abre el entendimiento también, y entonces ahí viene la revelación para poder nosotros en nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué nos puede decir, pastora? Pues yo les quisiera hablar a las mujeres y decirles, mujer, ¿qué tan fragmentada pudiera estar tu fe? ¿Tienes puestos los ojos realmente en Jesús? Cuando decidimos, cuando nos rendimos ante el gran yo soy, ante Jesús, y dejamos de querer hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, es cuando opera la fe, cuando te rindes
cuando le dices a Dios, no puedo sola, cuando le dices a Dios, te necesito, ahí es cuando empiezas a operar en la fe, porque estás cediendo realmente la autoridad y el control al Señor. Ahí es cuando Dios empieza a incrementar, a darte fortaleza, a incrementar tu potencial, te empiezas a desarrollar esperando que Dios sea el que haga la obra en ti o en la persona, en lo que estés esperando que sea. Es cuando tu fe empieza a obrar, a veces en lo difícil. Dios se tiene que glorificar. A veces la gente dice, ¿por qué Dios permite cosas difíciles en nuestra vida? Bueno, es en la medida en la que podemos experimentar realmente cómo está nuestra fe. Que no te canses, por favor, de poner tu vista en el Señor. No veas lo que a simple vista en lo natural pueda estar a tu alrededor. Ve más allá, ve que Dios es el autor y consumador y que para Dios nada es imposible. De verdad, que sea tu fe puesta en el Señor. Amén. Vamos a una pausa y ahorita regresamos. Regresando en su programa Chequina con el tema Desarrollando la Fe. Y bueno, seguimos con los siguientes puntos, pastor. Bueno, fíjate, algo que también quiero agregar del corazón endurecido es que cuando un cristiano mantiene un corazón endurecido, en lugar de ir hacia adelante, va a ir hacia atrás. Jeremías 7:24 dice, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Un cuarto punto por el cual no crecemos en nuestra fe es que a veces le damos más prioridad a las cosas materiales que a las espirituales. Le damos más prioridad a lo que nos preocupa, le damos más prioridad al entretenimiento, al juego, a los amigos, al trabajo, a las diversiones, a las ocupaciones diarias, que nos olvidamos de orar, nos olvidamos de ayunar, de ir a las redes sociales, nos olvidamos de ayunar, de orar, de buscar de Dios. Mira, dice 1 Timoteo 6, 10, 11, dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de dolores. Entonces, cuando yo amo más las cosas materiales que buscar a Dios y las cosas espirituales, cuando yo dejo a un lado lo que fortalece mi fe, como la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, la adoración, el congregarme, amén, y le doy más prioridad, como vuelvo a repetir, a amistades, a las redes sociales, a cosas que no edifican y que traen más placer a mi carne, no me van a ayudar en lo espiritual. Y dice la palabra que por eso el espíritu, la verdad, está presto, pero la carne es débil, la carne se opone. Entonces muchas veces nosotros somos más carne que espíritu, porque estamos dando más prioridad a las cosas que alimentan la carne que las que alimentan el espíritu, y hay que entender que la fe es una sustancia espiritual. Ahora, y por último, dentro de los factores están las malas influencias o los malos ambientes espirituales que no nos ayudan a desarrollar la fe. Mire, dice la Escritura que las malas conversaciones tuercen las buenas costumbres, y aquí hay un versículo que habla de las malas compañías. 2 Timoteo 2, 17, 18 dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornaron la fe de algunos. Entonces muchas veces nuestra fe puede ser trastornada, puede ser fragmentada, puede ser desarraigada, si nosotros prestamos oído a personas incrédulas, a personas que nada más están sembrando dudas o cuestionando nuestras creencias. Entonces, si nosotros prestamos oído y les creemos, pues va a ser nuestra fe afectada.
Y cuando hablo de los malos ambientes espirituales, pues puedo hablar de las casas. Muchas veces en nuestras casas no se habla de Dios, no se ora. Nuestros padres pues no nos inculcan el estudio de la palabra, no nos dan un buen testimonio. Igual en la familia. Entonces crecemos en un ambiente donde no hay fe. Entonces los hijos van a crecer sin una base de fe. Y yo tengo el ejemplo de Timoteo, en 1 Timoteo 1, del 4 al 5, que dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues, el propósito de este mandamiento es el amor, nació el corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Bueno, aquí estamos hablando, me equivoqué, es 2 Timoteo 1:5, dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Está hablando Pablo a Timoteo. La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí está hablando que Timoteo creció en un ambiente de fe porque su abuela fue una mujer de fe, y esa fe se le inculcó a su madre Eunice, y su madre Eunice se le inculcó a su hijo Timoteo, que se convirtió en un pastor, en un siervo de Dios. Entonces, las malas influencias no me van a ayudar, y hogares donde hay pleitos, hay luchas, hay contiendas, pues no son lugares propicios para crecer en la fe. Por eso muchos papás dicen: pastor, ¿por qué tengo a mi hijo rebelde? Pues es que a lo mejor tú tienes una vida en rebeldía a los principios de Dios que no los inculcas en tu casa. ¿Y cómo le exiges a tus hijos una vida de fe? Y definitivamente, porque pues el ejemplo dice mucho, ¿verdad? Si los padres no obedecen, no llevan un buen camino, pues simplemente, aunque tú lo digas, pero no actúas, no llevas a cabo las acciones, pues realmente los hijos no llevan a cabo esa fe. Y es importante que nosotros seamos personas de fe para poder también enseñarle a nuestros hijos esa fe, ¿verdad? En la cual sabemos que sí podemos caminar en esa fe para aumentar mayor y ver las bendiciones de Dios y podernos realmente seguir así. ¿Qué nos dice, pastor? Pues la palabra lo dice, Sandy: instruye al niño desde pequeñito para que la fe, en el camino de Dios, para que la fe empiece a operar en él. Si tú como papá o como mamá, tus pequeños te ven que te postras a orar, que simplemente orar por los alimentos, el dejar entrar realmente a Dios en su hogar, hace que vayan los niños desarrollando ese nivel de fe, aún desde pequeñitos, porque ellos van a orar, porque Dios concede los anhelos del corazón. Entonces, si ellos tienen un anhelo, pues van a orar para que sea Dios obrando. Me ha tocado ver así niños chiquitos de 3, 4 años ya postrados, porque ven que los papás también se postran para orar, ya te dan la palabra. Entonces es tan hermoso ver que desde pequeños ya conocen la palabra de Dios. Sí, mira, ya que el tiempo se está acortando, queremos también mencionarte 5 principios muy importantes. Ya dije por qué no crecemos. Muchos cristianos no crecen en la fe y se quedan estancados en la primera medida. Ahora vamos a ver qué podemos hacer para edificar nuestra fe y que nuestra fe sea más fortalecida en las cosas de Dios. Mira, el primer punto es que mantengamos nuestra mirada en las cosas espirituales. Usted va a decir: pero ¿cómo, pastor? Bueno, la Biblia lo dice. 2 Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las cosas que se ven, perdón. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque la Biblia misma dice en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la Biblia dice: andamos por fe y no por vista. Entonces, yo tengo que poner mi mirada en las cosas espirituales. ¿Cómo? Pues tengo que poner mi mirada en las promesas de Dios. A través de mi fe,
tengo que mirar lo imposible, hecho posible. Yo a lo mejor, como dije, miro una enfermedad, con mis ojos naturales, yo miro una enfermedad, pero a través de mi fe, yo ya estoy viendo una sanidad, porque si miro con los ojos naturales, voy a ver una enfermedad y voy a ver algo imposible, pero para el que cree todo es posible. Entonces, a través de mis ojos espirituales, los ojos de la fe, yo voy a mirar una sanidad, yo voy a mirar un cuerpo sano, voy a creer que la sanidad es ahora y voy a declarar mi sanidad en este momento, como dice la palabra, por la guía de Cristo, fuimos sanados, o sea, la sanidad ya fue hecha, ya fue establecido en lo espiritual, ahora a través de la oración y a través del poder de la palabra, yo la declaro hecha en este momento. Ahora, fíjate qué tremendo, porque dice la Biblia, hablando de Moisés, de la fe de Moisés, en Hebreos 11, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, o sea, el faraón, porque se sostuvo como mirando al invisible. Mirando al invisible, o sea, ¿cómo miramos al invisible? A través de los ojos de la fe. Yo estoy mirando lo imposible hecho, por lo cual declaro mi fe en el ahora y desato esa sanidad a través del poder de la palabra y las promesas de Dios. El segundo punto es escuchar y poner atención a toda palabra que viene de parte de Dios, porque recuerda lo que dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Escuchar es cuando no pones atención y oír es cuando tú pones atención. Entonces, pongamos atención a la palabra de Dios, pongamos atención a la predicación, pongamos atención a la enseñanza, y no nada más pongamos atención, estudiemos y meditemos la palabra de Dios y démosle a la palabra de Dios el lugar que le corresponde en nuestra vida. Entonces, aprenda a oír poniéndole atención a la palabra de Dios en su vida. Dele a la palabra de Dios la importancia que requiere para usted. Ahora, número 3, nosotros debemos de ejercitar nuestra fe a través de las buenas obras. Escúcheme bien, la salvación es por fe y la gracia es por fe, pero la fe, fíjese bien, nuestra fe se demuestra a través de las buenas obras. Y fíjate bien, cuando yo leo Santiago 2:22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó con las obras? Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo aquí? Que una fe verdadera produce. ¿Qué produce la fe? Buenas obras. La fe se perfecciona a través de la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, yo debo ejercitar mi fe obedeciendo a la palabra de Dios a través de buenas obras. Y número 4, fíjate bien, es algo muy importante, la fe de un cristiano se fortalece también cuando hay una disciplina en oración y ayuno. Fíjate bien, porque cuando yo leo Mateo 17, del capítulo 15 al 21, encontramos que los discípulos de Jesús no pudieron echar fuera un demonio del muchacho a causa de su poca fe. No pudieron echar fuera un demonio de un joven, creo que era epiléptico, a causa de la poca fe de los discípulos. Entonces el Señor da el remedio. ¿Y qué es? La oración y el ayuno. Dice el Señor, esta generación solamente sale con oración y el ayuno, y está hablando de la incredulidad. Entonces muchas veces nuestra incredulidad es vencida a través de la oración y el ayuno, y agrégale también la adoración. Entonces nosotros debemos de ser una disciplina, la oración, el ayuno y la adoración a Dios. Amén. Porque esos 3 elementos nos van a ayudar fuertemente a fortalecer nuestra fe, como dice la Escritura. Los discípulos tenían poca fe y Jesús les da la respuesta en el versículo 21 de Mateo 15. Dice, con oración y ayuno. Entonces necesitamos las disciplinas espirituales. La fe es espiritual y nosotros tenemos que alimentarnos espiritualmente. No solamente pan vive el hombre, de toda palabra que viene de la boca de Dios. Entonces el alimento del espíritu es la palabra, pero también hay disciplinas espirituales que nos ayudan a crecer: el ayuno, la oración, la adoración, la meditación de la palabra, etcétera.
Y creo que, ¿cuánto nos queda? Tenemos 5 minutos, Ok. es importante. Y el último, ok, a ver. No, Bueno. del último punto y luego hacemos una Sí, oración. el último punto, ya me voy, adiós. No es cierto. Y lo último es, el número 5, es tener comunión con personas de fe. Así cuando dije que cuando nos juntamos con personas que no tienen fe, una fe débil, y nosotros tenemos una fe grande, vamos a terminar contaminándonos y vamos a terminar igual que ellos, débiles en la fe. Pero si nosotros nos juntamos con personas que tienen una fe mayor, nosotros vamos a tener la tendencia a experimentar un crecimiento en nuestra fe. Dice Romanos 1:12, en la versión de las Américas, dice así: para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Entonces, muchas veces, cuando yo me junto con personas de fe, yo voy a tener la tendencia a crecer en esa fe que tienen esas personas. Así es. Y sobre todo, pues bueno, es importante que nosotros aumente cada día más esa fe, que nosotros le creamos a Dios y no lo que el hombre piense de nosotros, sino tener esa fe de lo que Dios va a hacer con nosotros en nuestra vida, el poder nosotros realmente vernos como Dios dice, con la identidad en Cristo Jesús, y poder realmente agarrarnos, tomarnos de las promesas que tiene Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, para poder nosotros hacer ese cambio y dar ese gran paso de fe. Si gusta hacer la oración. Fíjate bien, vamos a hacer esta oración. Yo creo, o yo siento, que hay personas que nos están viendo que están batallando con su fe. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es volver a la raíz, que es Cristo. Tenemos que volver a tener una comunión con el Señor Jesús, abrirnos a su palabra y de veras practicar disciplinas espirituales que nos ayuden a crecer en la fe. No, cuando usted toma esa responsabilidad de crecer en la fe, no tiene Dios la necesidad de probarlo en su fe. Amén. Vamos a orar. Haga conmigo esta oración. Yo lo invito a que abra su corazón. Si no conoce a Cristo, abra hoy su corazón y a través de creer que Jesús es el Señor, usted va a recibir una nueva medida de fe en su vida y usted va a poderla hacer crecer si aplica estos consejos que yo le di de la palabra de Dios. Repita conmigo: Señor Jesucristo, en esta hora yo te recibo en mi corazón y creo verdaderamente que tú eres el Señor, y con mi boca confieso que tú eres el Salvador personal de mi vida, que murió en esa cruz y resucitó al tercer día. Perdona mis pecados, yo me arrepiento por cada uno de ellos. Límpiame con tu sangre preciosa de toda mi maldad, de toda mi rebelión, de toda mi iniquidad. Hoy me entrego a ti. Toma el control de mi vida, de mi mente y mi corazón. Derrámate en mí. Séllame con tu Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y hoy, Señor, te doy gracias, porque por fe yo sé que me has dado la salvación, el perdón y la vida eterna. Señor, yo te pido que me ayudes a crecer en fe. Ayúdame a confiar más en ti. Dame sabiduría y revelación en tu palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Fortaléceme, Señor, en esa fe y ayúdame a crecer más en ti y ser bendecido con tu presencia y tu palabra, porque lo mejor para mí es haberte conocido hoy y haberte recibido en mi corazón. Gracias, Jesús. Amén. Pues muchísimas gracias, estoy muy agradecida porque están haberme acompañado. Si gusta de decirle algo al público que nos está viendo. Que no te canses de buscar a Dios, búscalo y ten fe en las cosas, en lo que tú quieres. Dios concede el anhelo del corazón, de tu corazón, solamente basta que lo creas. Todo es posible para el que cree. Amén. Nada es imposible. Para Dios, si fue el Señor
si fue capaz de poner la unción en sus siervos, en Moisés, en Débora, tú no sabes lo que Dios puede hacer contigo. Los milagros no quedaron en la antigüedad, no están solamente en la Biblia. Los milagros están hoy aquí para los hijos de hoy Dios. En tu vida. Así es. Para los hijos de Dios. Y fíjate algo muy tremendo, que pues te quiero decir, solamente confía en el Señor. Cuando yo oro por una persona, siempre tengo un versículo en mi vida que me fortalece. Y dice que el que cree no será avergonzado. Así que cuando tú oras por una persona utilizando tu fe, Dios no te va a avergonzar, porque Dios se va a glorificar haciendo algo en esa persona. Solamente ora a través de tu fe y vas a ver grandes cosas de parte de Dios. Así es, pues muchísimas gracias, pastor, por Gracias habernos Dios, acompañado. Gracias, muchísimas gracias. Y bueno, yo los invito. ¿En dónde lo pueden localizar? Bueno, estamos, yo y mi esposa, la pastora Alba y el pastor Carlos Arámbula, estamos pastoreando una hermosa congregación ahí en el centro de San Nicolás, donde va nuestra hermana Sandra. Ahí va y nos acompaña, está tomando todos los estudios, está llenando la palabra de Dios, porque ella también quiere crecer en fe. Estamos ahí en la calle Corregidora, 299 Sur, entre Padre Mier y Escobedo, centro San Nicolás, a 2 cuadras de la parada del metro de la Clínica 6, que es la parada San Nicolás. Ahí te esperamos. Los miércoles hay reunión a las 7:30 y los domingos a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde, y los sábados a las 6 la reunión de los jóvenes. ¿Y los miércoles a qué hora es la reunión de las mujeres? Miércoles 5:30, pero no te pierdas, te estamos esperando en Casa de Vida. Allá no te pierdas la reunión. Corregidora 299 Sur, Centro San Nicolás. Pues muchísimas gracias, y posteriormente los espero en otra ocasión también para que nos Claro que vuelvan a sí. seguir dando más Así palabra. es. Claro que sí, Y bueno, los invito a que me acompañen el próximo domingo de 7 a 8 de la noche en su programa Chequina. Que Dios me los bendiga y hasta pronto. Dios les bendiga, y escúchenos allá en la radio en el 1140 de AM, sábados a las 11 de la noche. Ahí estamos en el 1140 de AM. Dios les bendiga. Hasta luego.